Viernes, muy buen viernes por la radio pública con este puro cuento del último día de la semana. 19:08 con 20 grados, este invierno con temperatura primaveral que estamos teniendo en la capital entrerriana. Y en la capital entrerriana tenemos un tema que va a comenzar a definirse o a charlarse, un conflicto que todos los paranaenses conocen, saben, soportaron, que tiene que ver con el transporte público de pasajeros. Hay una tregua sostenida con alfileres porque hubo una intervención de la Secretaría de Trabajo a partir de la presentación que hicieron las empresas Mariano Moreno y Ersa Urbano, este procedimiento preventivo de crisis. La Secretaría de Trabajo habilitó este procedimiento. El paro que venían llevando adelante los choferes de colectivos desde el jueves pasado quedó en suspenso. Este lunes hay una reunión en trabajo, una audiencia en trabajo a las 10 de la mañana, de la que van a participar la UTA, que es el sindicato de los choferes, las dos empresas que tienen la concesión del servicio desde hace un año en la ciudad de Paraná, y también la Municipalidad de Paraná. ¿Cuál es el escenario que se ha planteado ahora? ¿Qué podemos esperar de lo que suceda en los próximos días y cómo se piensa destrabar este conflicto? Está en comunicación con la radio pública Marcelo Lischet, que es gerente de la empresa Mariano Moreno, que nos va a pintar un panorama, al menos desde el sector de las empresas. Lischet, ¿cómo le va? Desde la radio pública de Paraná lo saludamos. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿qué se puede esperar de lo que empieza el lunes, esta audiencia y este plazo de 10 días hábiles, una especie de conciliación que dictó la Secretaría de Trabajo? ¿Qué esperan conseguir o consensuar? Bueno, el procedimiento se habilita primero con una audiencia que eran 5 días, el quinto día es el día lunes. Uh-huh. Las partes tienen, en el caso del gremio, tiene la presentación que nosotros realizamos. Nosotros realizamos este procedimiento teniendo en cuenta que creemos que es la salida a una alternativa que sobrepasa a la parte empresarial y que tiene la intervención del Estado. Uh-huh. Nosotros creemos que el análisis que se debe hacer es hacia el futuro, dado que la realidad de hoy es muy difícil la coyuntura solucionar el problema, sino tenemos que ver cómo salimos hacia adelante. En ese término es la presentación que nosotros hemos realizado. Uh-huh. Un escenario lo creó el retiro de la nación y estos subsidios al transporte. El otro tema tiene que ver con el retraso tarifario. ¿Todo esto derivó en este tema o hay algún elemento que se haya sumado? No. Se ha sumado el contexto económico que se está el país, que es una situación extremadamente difícil, que hace difícil a toda persona seguir haciendo las cosas que normalmente hacía, soportando la cantidad de gastos que tiene una familia o una empresa. Es decir, la realidad nos golpea a todos, desde un empleado de comercio a quien tiene un plan y por supuesto las empresas. Uh-huh. Nosotros somos dadores de trabajos. Uh-huh. Y tenemos casi 500 empleados que viven los conflictos como cualquier ciudadano normal. Ahora, usted sabe que hace pocos días hablábamos aquí en la radio pública con Hugo Ruiz, gerente de la otra empresa, Ersa Urbano. Él nos comentaba que en el primer trimestre había habido una caída real de pasajeros, pero que en mayo había repuntado. Digo que como la crisis no ha sido tan profunda, o al menos había un escenario positivo a partir del segundo trimestre. No, la situación es realmente, los picos nuestros de pasajeros son fluctuantes. Hemos tenido meses donde, por ejemplo, el mes de abril impactó la cantidad de feriados, que el mes de mayo subió porque teníamos menos feriados, y el mes de junio también tuvimos estabilizado, Uh-huh. pero está la cantidad de pasajeros varía de acuerdo al mes, pero estamos realizando los Uh-huh. 2.300.000 pasajeros a 2.500.000. Uh-huh. Ese es el pico máximo y mínimo. Uh-huh. No hemos tenido un invierno demasiado frío, es decir, no ha caído tanto. Así que creemos que
también hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo que son los precios de los combustibles, el precio del transporte ha quedado rezagado y por lo tanto hay mucha gente que lo está tomando, ¿no es cierto? Entonces esa es una pequeña medida que uno va viendo porque lo va escuchando, bueno, no puedo mover el auto, es costoso, me conviene el transporte, pero es muy poco porque también se retira del mercado la gente que se queda sin trabajo. Claro. Estamos viendo que por un lado hay gente que se incorpora, pero hay gente que se retira. Esto es la circunstancia de que estamos viviendo en el país. La realidad es esa. Lifchet, ¿llevan a la propuesta el lunes al encuentro de la Secretaría de Trabajo alguna propuesta que tenga que ver con reducción de frecuencias o retiro de alguna cantidad de coches de las calles? Bueno, lo que nosotros decimos en la presentación, porque esto va a ser la primera reunión que tenemos con el sindicato y municipalidad formalmente. Nosotros decimos que tendríamos que estar realizando 930.000 kilómetros y los ingresos que tenemos son para 600.000 kilómetros. En ese contexto es que algo tenemos que hacer para poder seguir, primero, manteniendo el servicio con las alternativas que nos da para los ingresos que tenemos. Entonces, alguna alternativa, que son las alternativas que nosotros planteamos en el procedimiento preventivo, es para buscar salidas, aunque sean momentáneas, a la situación. Vamos a ver qué piensa el sindicato a partir de ahí. ¿Y cuáles son esas alternativas que presentan ustedes? Si nos puede adelantar, ¿cómo hacer para recorrer los 600.000 kilómetros que usted dice en función de los ingresos que hoy tienen? Primero la realidad es que hay un retraso tarifario manifiesto, real, que la ecuación económica no nos cierra para hacer por lo menos las erogaciones mínimas, que sea el pago del sueldo y el pago de combustible. Entonces ese es el primer análisis, por qué decimos 600.000 kilómetros. Segundo es la quita de los subsidios nacionales, que es una parte de la situación, porque acá hay que aclarar que los subsidios nacionales hasta el mes de diciembre, lo único que cubría era aproximadamente el 40 y pico % de los costos. A partir de ahí, todo lo otro era con tarifa, es decir, si se retrasaba la tarifa para los insumos básicos nuestros, nosotros entrábamos en un problema. Lo que estaba asegurado era el salario. Porque el subsidio se movía en la nación cada vez que había una modificación salarial. Eso era lo que el gobierno nacional asumía como propio. A partir de diciembre dijo, no, voy a poner el 50% en subsidios, que lo tiene que poner en la provincia. Y yo dejo de poner el otro 50%. Eso tenía que trasladarse a tarifa. A eso hay que sumarle todos los mayores costos que no son salariales. Entonces ahí está el kit de la cuestión. Y una cosa que, Ricardo, yo te quiero comentar, y quiero dejarlo bien en claro, el subsidio no es un dinero que viene a parar a las arcas de la empresa. Nosotros somos destinatarios de esos subsidios para que la tarifa no suba tanto. Las tarifas en el mundo son subsidiadas. Entonces por ahí se toma como si es un ingreso que va al bolsillo de los empresarios. Acá clarito ves que los subsidios variaban de acuerdo a la masa salarial. No era que venía para cubrir los mayores costos. Los mayores costos no salariales lo tenía que cubrir con tarifas. Eso está retrasado del año pasado. Hablemos desde el mes de septiembre. La tarifa o el monto que ustedes presentaron en mayo,
¿varió? ¿Ese es el índice que debe recomponerse la tarifa hoy en Paraná? 28 Bueno, con hay subsidio. no, la tarifa en sí, el costo es 35. Nosotros presentamos Ah, una alternativa de 28 pesos y un subsidio de 11 pesos por kilómetro. ujú, 11 pesos por kilómetro que habría que ver si lo pone la municipalidad o directamente hay que llevarlo a la tarifa. bien. Es decir, nosotros ese es el planteo que planteamos que hacía. Bueno, en ese contexto lo que nos estamos manejando, teniendo en cuenta que creemos que eso es lo que podría estar erogando una persona que viaja con el boleto plano. Ujú, Vuelvo a repetirte, el boleto plano, únicamente el 48% de las personas pagan ujú, los 22,80. ujú. Todo lo otro son tarifas Subsidiado. subsidiadas Ujú. que hacen bajar ese ingreso. Entonces eso es lo que podría ser una alternativa también, pero eso no lo manejamos nosotros, eso se maneja desde la municipalidad y nosotros tenemos la obligación de respetarlo porque hay una ordenanza que establece los porcentajes de descuento. Nosotros no lo podemos modificar a eso. Ahora, ya una primera medida de ajuste fue eliminar el servicio nocturno. ¿De qué otra forma el usuario va a ver afectado el servicio, si se puede decir así, a partir de estas medidas que se pueden llegar a consensuar con las otras dos partes, choferes y la municipalidad? En la propuesta que ustedes presentan, ¿qué otras medidas hay? Evidentemente, la alternativa es estirar las frecuencias Estirar. ¿A para cuánto? poder, ¿A es cuánto? decir, a ver, como es variable la Ajá. frecuencia en cada una de las líneas, no, Ujú. tenemos que entrar a ver, qué cantidad de kilómetros con el nuevo esquema se pueden llegar a hacer Ujú, para que sea sustentable el transporte. Entonces, a partir de ahí es lo que nosotros tendríamos que estar modificando ujú. para mejorar la frecuencia. Yo creo que bajar de 600.000 kilómetros es un Pues, imposible. ujú. Es decir, más, te diría, lo mínimo que tendríamos que estar pensando es para que no se resientan los servicios, tenemos que estar hablando de 860.000 kilómetros, que es lo que sería Ajá. tolerable a nuestra forma de ver. Y con Pero hoy 600.000 estamos en un ingreso, con 600.000 sí, kilómetros, la frecuencia promedio de cuánto sería. Hoy es de 12 a 15 minutos, dice la ordenanza de concesión del servicio. ¿De cuántos bueno, minutos? eso es lo estipulado en la ordenanza, teniendo en cuenta situaciones normales Sí, y sí. que podamos hacer frente. Ujú, Entonces, lo que tenemos que sentarnos es con la municipalidad que nos diga, bueno, es tolerable hacer este kilometraje y sentarnos de vuelta a modificar todo lo que son las frecuencias. No te puedo ujú. plantear entre 2 y 15 porque tendríamos que ver realmente si hay recorridos que realmente se pueden tocar, hay otros que no, porque la carga en cada uno de los recorridos es diferente. Sí. Nosotros sabemos que hay recorridos que es muy poca la gente que hay, y hay otra que vos no le podés sacar frecuencia, Ujú, porque si no estaría dejando gente a pie. ujú. Entonces, no es muy lineal toda la Está bien, línea. está bien. Y la otra medida, Ese- ujú, respecto de los choferes, está sobrevolando el fantasma de la afectación de la fuente laboral. ¿En qué medida esta situación de emergencia alcanzaría al sector laboral de las empresas? Bueno, ese es un efecto no deseado en ninguna actividad de la ciudad. Si nosotros no estamos exentos de esto. Por eso planteamos alternativas. Ujú, Bueno, dentro de las alternativas, nosotros no tenemos todas las variables. De acuerdo a las variables que se presenten en esta coyuntura, en esta reunión del día lunes, o de los 10 ujú, días que vienen, ujú. cada sector tendrá que ir
si esto puedo hacerlo, esto no lo puedo hacer. Nosotros lo que menos queremos es sacarnos de encima gente que durante 16 años tuvo pleno empleo el transporte. Es decir, nosotros nos hemos producido, hemos tomado gente, hemos incorporado gente, y lamentablemente la situación económica del país lleva a la retracción de todas las actividades. Ahora, si conseguimos alguna alternativa que el procedimiento preventivo te puede llegar a permitir y consensuado con el gremio y con la municipalidad, creo que las medidas van a ser de mucho menor cuantía, y se puede entrar a ver realmente como han hecho las fábricas multinacionales, vacaciones rotativas, suspensiones, y no llegar a despido. Es decir, todo esto son un cúmulo de alternativas que yo creo que en la ciudad de Paraná ya la hemos vivido en otros sectores. Gracias a Dios, nosotros no nos tocó despedir gente por falta de trabajo, pero hemos visto en otros lados que a lo mejor lo peor que puede haber es el cierre de una fuente de trabajo, pero también hay otras alternativas de suspensiones rotativas que no producir despidos, sino suspensiones rotativas, pero eso tiene que ser consensuado. Claro. Si tenemos 10 días para movernos en todas esas alternativas. Yo creo que la peor alternativa es que la gente se quede sin trabajo. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es no tener trabajo. La alternativa intermedia, bueno, hemos visto, nosotros no lo hemos hecho, pero hemos visto plantas industriales donde se hacen suspensiones rotativas para que el personal, quede todo el personal, en vez de tener el sueldo todo el mes, cobra 20 días cada uno para no producir el despido. Pero todas esas son alternativas negociables. Lichet, y en este escenario, ¿qué lugar tiene la recomposición de la tarifa? Porque ahí está la voluntad política del municipio de acelerar los tiempos también en este marco de crisis para resolver qué pasa con el pedido que hizo en mayo Buses Paraná de recomposición de la tarifa y que por ahora no avanza demasiado. Pero esas son las alternativas rápidas que tendríamos que tener en el sentido de para tomar la cuestión de fondo. Si nos planteamos que la tarifa tiene que estar retrasada, bueno, sentémonos a ver qué alternativas tarifarias tenemos, pero en el corto plazo. Es decir, nosotros tenemos 10 días. Yo creo que si en 10 días tenemos resuelto también dónde vamos a estar parados con las tarifas, también ayuda a la coyuntura de no tomar medidas extremas. ¿Y cómo sería, pero acá tiene que haber, cómo sería una recomposición tarifaria alternativa, como usted dice? ¿Cómo se podría acceder a eso? Digo, ¿qué medidas proponen ustedes en todo caso para recomponer la tarifa? Bueno, nosotros estamos proponiendo una tarifa que sea de 28 pesos y 11 pesos de subsidio. Si no la tarifa de 35, sino vemos que con 28 y 11 pesos de subsidio estaríamos en condiciones de poder prestar el servicio con los 960.000 kilómetros. Para el caso que haya que reducirlo, bueno, tendríamos que estar viendo qué alternativas tenemos. Tenemos que ver si se accede también a un horario cortado del sindicato, a ver cuál es la medida que también se puede hacer para achicar nuestros costos. Claro. Todo está relacionado con todo. Pero estoy hablando nosotros estamos planteando hipotéticos casos, o yo estoy planteando hipotéticos casos que no sé si van a ocurrir. ¿Y la posibilidad de tocar las bandas de tarifas subsidiadas también es una alternativa? Sí, por supuesto, porque como la tarifa tiene una gran incidencia, los boletos subsidiados,
Entonces, en la medida que el subsidio sea menor, porque el subsidio lo está pagando, en teoría, lo está pagando el que paga la tarifa plana. Sí. Entonces, si el trabajo empieza a subir, que yo creo que hoy un boleto de 3 pesos con 50, me parece que es irrisorio también. Más allá que sí. Explicaba recién cómo impactó en el servicio cuando Nación eliminó el subsidio. ¿Piensan que en algún futuro poder volver a tener esa ayuda económica de Nación? Bueno, yo creo que Nación fue demasiado claro en las solicitadas que sacó en todos lados, responsabilizando a las jurisdicciones. Es decir, Nación, por lo menos esta gestión, no tiene en mente volver hacia atrás. Entonces, lo que hizo también con nosotros, el sector no de Paraná, de todo el país, del interior, saca un ajuste salarial unilateralmente y lo saca el gobierno. Está Entonces, bien. Estamos en una situación que realmente nosotros ya ni el salario lo manejamos nosotros, estamos manejando la Nación, y no se hace responsable de esos costos. La jurisdicción. Estaba revisando, usted decía, el 50% de los boletos en el servicio son boletos subsidiados. Estaba viendo el costo del boleto primario, está en 2 pesos con 28, 5 con 71 el secundario y 6 con 84 el terciario. Digo, esas bandas podrían subir, dice usted, de modo de no afectar tanto, que el aumento no sea tan elevado en la tarifa plana. Por supuesto, si vos te fijás, las tarifas secundarias, primarias, estamos hablando del 20 y pico % de las personas que se movilizan son de esa banda. Sí. Entonces todo lo que ajuste esa banda afecta al costo real del servicio, ¿no? ¿Tienen expectativas favorables de poder canalizar este conflicto, digamos que se pueda resolver en este plazo de 10 días? ¿Han encontrado voluntad de las otras partes? Bueno, primero, quisiera serte claro. Hace 10 días estamos queriendo juntarnos con el intendente y no tenemos eco. Con el sindicato tuvimos un conflicto latente hasta esta semana, es decir, que lo que estábamos viendo, cómo salíamos de este conflicto. La primera reunión va a ser el día lunes, y por supuesto que hay que tener esperanza de buscarle una salida, porque yo no puedo creer que en 10 días nos quedemos de vuelta sin servicio y que sea más grave la crisis, porque creo que ya de por sí, con los días de paro, tenemos un conflicto en puerta, porque no sé de dónde vamos a poder sacar el dinero para pagar los sueldos. Y el aguinaldo no se ha saldado. El aguinaldo no se ha saldado, ¿no? No. Se pagó el 19% del aguinaldo previo al levantamiento del paro con el siguiente preventivo. Claro, o sea que si no hay acuerdo en estos 10 días, la afectación del servicio va a ser seguro, digamos. El paro va a volver. Y quedan liberadas las partes. Yo no puedo hablar por lo que dice el sindicato. Te puedo decir que nosotros planteamos que en estas condiciones no se puede seguir. El sindicato quiere cobrar, la municipalidad silencio. Por decir algo, tenemos 2 partes que estamos enfrentadas y una tercera que es la que tendría que ser quien medie y buscar también soluciones. Hasta acá no la hemos podido escuchar. Bien. El intendente ha dicho que esa deuda que reclama Buses Paraná de alrededor de 40 millones de pesos no es tal. Ustedes sostienen que eso está chequeado y certificado, ¿no?, ante la municipalidad. Mirá, nosotros tenemos expedientes que hoy lo volví a chequear. Ya al día de hoy, con algunas presentaciones que hemos hecho, estamos en el orden de 69 millones de pesos. ¿Esto motivado por el retraso de la tarifa con los subsidios no depositados? ¿Cuál otro concepto hay?
No, hay un concepto muy claro de los 10 millones de pesos de diferencia que hay mensual, que se tomó los costos, que era un subsidio que le iban a dar la nación a la municipalidad y que lo aplicó en la tarifa, lo aplicó descontando en la tarifa, que nos estaban depositando 5.100.000 y estaba previsto 15 millones. Ahí nomás, a partir de ahí empezar a sumar, más los otros, más las otras diferencias. Otra diferencia, se pagó un BEGU, el boleto estudiantil, que por lo que está diciendo son 2 pesos y pico, que es realmente irrisorio, y nos están debiendo los 3 meses de los 2,80 de los subsidios. Es decir, bueno, eso veremos, ¿viste? Esto están los expedientes, bien, no han sido resueltos, se pidió el pronto despacho, no hemos tenido respuesta. Es decir, que el intendente dice que no es así, bueno, habrá alguna resolución que nosotros no conocemos, que ha resuelto que esos expedientes no son reales, pero nosotros formalmente no tenemos ninguna comunicación de lo que está diciendo el intendente, no puedo poner en boca de él. A lo mejor tampoco él sabe a ciencia cierta realmente qué está pasando con todos esos expedientes. Perfecto. El lunes será la oportunidad entonces que se sienten las 3 partes y probablemente ahí pueda empezar a ponerse un poco de acuerdo y a entenderse en este conflicto que además la ciudad está queriendo que se solucione o que se encarrile porque es un servicio clave en la ciudad. Por supuesto, nosotros somos los más interesados porque somos prestadores, sabemos que el servicio público no está catalogado como esencial, pero es esencial para que una ciudad se movilice. Nadie puede pensar en una ciudad como Paraná sin servicio. ¿Cuánto perdieron las empresas por cada día de paro que hubo? Porque no ingresa... Cada día de paro nosotros calculale que es 1 millón de pesos que se recauda movilizando las 110.000 personas que los días hábiles se mueven en transporte. Si vos lo tomás a 12 pesos promedio, ahí tenés el millón y pico de pesos. Así, perfecto. El número que alguien dijo que no están no saben las cuentas de las empresas, nosotros la hemos puesto a disposición, pero nadie viene a querer verla. Es decir, acá no ha venido, hubo un concejal que salió diciendo que queremos ver las cuentas de la empresa. Nosotros estamos a disposición, aparte de una obligación de la empresa poner a disposición los libros de la municipalidad. Nosotros no tenemos ningún problema. Lichet, gracias por este contacto con la Radio Pública de Paraná. No, gracias a vos y a la audiencia. Era